con una marca, porque aunque vayamos, nos alejemos de Él, volveremos a Él. Vamos a estar yendo y viniendo. Habacuc capítulo 2, verso 1 dice, reza de la siguiente manera, ustedes me siguen con sus vistas y oídos. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué me he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces estoy saltando, como dije, de este versículo al versículo 13. ¿No es esto, Jehová de los ejércitos? Oh Jehová de los ejércitos, los pueblos pues... No, ese no es el texto que quiero leer. Volté conmigo al capítulo 1, verso 13, 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y, palabra clave, y callas, cuando destruye el impío al más justo que él? Y callas, cuando destruye el impío al más justo que él. Estamos bajo el título, cuando el cielo queda en silencio. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Señor, porque tu voz es vida, tu voz es creación, tu voz es poder, tu voz es dirección, tu voz es sabiduría, tu voz es consuelo, es advertencia, es juicio, es promesa. Ella hiere y ella sana. Ella instruye, exhorta, anima, confronta, afrenta, dirige, guía, ilumina, transforma y da vida. Con tu aliento nos diste la vida. Tú mandaste y existió. Tú dijiste, sea la luz, y fue la luz. Y el apóstol Pedro dijo una verdad sencilla, pero una catedral sobre el cual podemos afirmar nuestro pie en una esperanza firme. ¿A quién iremos? Pues solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en otra ocasión dijo otra palabra que puede ser un firme cimiento para plantar nuestros pies en los vaivenes de la vida. Él dijo, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y es exactamente lo que voy a hacer esta mañana. Voy a tirar la red de tu palabra para mi propia alma, para las almas de los aquí presentes, de los aquí ausentes y de todo aquel o aquella que tu gracia quiera bendecir a través de esta palabra de vida, verdad y esperanza. Háblanos, Señor. Háblanos con voz potente, pero con voz suave. Enséñanos, instrúyenos, exhórtanos, amonéstanos, llámanos a la vida, al perdón, a la paz. Sánanos, quebrántanos, exáltanos, humíllanos, elévanos. Danos un corazón aconsejable, moldeable, un corazón que puede seguir la voz de su Padre con toda confianza y empeño. Constríñenos por la sabiduría del Espíritu, ilumínanos el ser interior, enséñanos a fiar en ti. Habla a nuestros corazones, no nos dejes displicente, no nos dejes indiferente, apático, no nos dejes frío, frívolo. Que la procrastinación no nos llene el alma. Que en esta hora sea una hora de luz que desciende del cielo a la tierra para que hombres y mujeres, niños, adultos, adolescentes, damas, caballeros, todos los que puedan oír,
Esta visión es para que al leerla, el que la lea, corra. Haz que corramos en esta mañana hacia ti. Haz que corramos la carrera de la fe que tenemos por delante. Aviva nuestros corazones, levanta nuestras almas, afirma nuestros pasos, confirma nuestras conciencias, gánate nuestro afecto, cautiva nuestro corazón, danos tu bondad con tu verdad. Gracias, Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Muy amables, se pueden sentar cuando el cielo queda en silencio. Todos los hombres, aceptémoslo o no, reconozcámoslo o no, necesitamos la voz autoritativa de Dios para poderle dar sentido y dirección a nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos que la voz de Dios sea una antorcha que alumbre nuestro camino. Necesitamos ese consejero que dé los consejos pertinentes para nosotros poder caminar en la vida. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones de las cuales no nos sentimos ni capaces ni seguros, ni podemos tener la capacidad de responder a las consecuencias que se van a derivar de esas decisiones. Si nosotros hemos actuado en bondad, en justicia y en verdad, si hemos tratado de agradar a Dios y hacer su voluntad, y vienen densas oscuras, nosotros sentimos que una gran tempestad se avecina en nuestras vidas, nosotros no sabemos qué camino tomar. Cuando el cielo se torna gris, yo iba con mi esposa hace unos días a Santo Domingo y comenzó a llover copiosamente, tanto así que aún con el limpiavidrio nosotros no podíamos ver más que algunos centímetros delante de nosotros, pero el agua era copiosa, fuerte, abundante, y además había movimiento del carro por el fuerte viento, y mi esposa me dijo, vamos a devolvernos, porque por 3 ocasiones el carro como que se quiso deslizar un poquito a la derecha. Yo dije, ¿podemos seguir al paso? Y ella dijo, no tenemos prisa con esto, vamos a devolvernos. Cuando usted está en esos vaivenes de la vida y cuando el camino que usted ha tomado no le da cierta seguridad, usted necesita a alguien que le tome de la mano y sea un divino compañero del camino. Habacuc, 606 a.C., 721 a.C., ya el rey Salgón II, presidiendo los ejércitos de Asiria, había conquistado a las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Ya la amenaza de conquistar ahora a Judá y a Benjamín y a la capital Jerusalén era inminente. Habacuc está viendo que Dios está permitiendo en su soberanía que su pueblo esté totalmente extraviado, totalmente desviado. Realmente la corrupción, la impiedad, la impunidad, la injusticia, la inmoralidad, la pecaminosidad del pueblo iba creciendo. Y el alma de Habacuc, como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, estaba inquieta, estaba ansiosa. Y Habacuc, en vez de levantar una oración en el versículo 2, 3 y 4 de Habacuc capítulo 1, Habacuc levanta realmente una queja. ¿Qué dice él en el capítulo 2, versículo 1? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué se ha de responder tocante a mi queja. Las oraciones de Habacuc eran cuestionantes, eran preguntas. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay tiempo donde nuestras plegarias se convierten en más que en ruego, más que en súplicas, más que en oraciones, más que en rogativas y peticiones, se convierten en cuestionantes, que muchas veces lo hacemos en la ansiedad de nuestra incredulidad, otras veces en la rebeldía de nuestro corazón, pero otras veces es un ruego suplicante, humilde, porque no encuentra una respuesta a lo que Dios está permitiendo, porque aparentemente el cielo quedó en silencio. Es muy difícil que el alma humana no se turbe. Cuando nosotros vamos al cielo, tocamos la puerta con toda humildad, con toda sencillez de corazón, porque imperativos están sobre nuestras vidas y el mal nos arropa, es inminente, parece nuestra destrucción completa y nuestras almas se ponen agitadas, inquietas, tenemos inapetencia, tenemos insomnio, tenemos ansiedad, tenemos ocupación y preocupación. Y entonces nosotros necesitamos un refugio y un amparo donde ir. Nosotros necesitamos a alguien que nos dé guía,
que haya un bálsamo en Galaad para poner las heridas de nuestras almas. Nosotros necesitamos que nuestro Dios, que es nuestro Padre, sustentador, salvador, rey y amigo, en este momento nos parece lo que sucede con la famosa escrito de las 2 huellas en la arena. Usted recuerda ese escrito de un creyente que se le quejó a Dios diciendo, él le acostumbraba ir a la playa a caminar cuando estaba en aflicción o en dolor o en prueba, y entonces él se fijaba que en algunos momentos que él no estaba en esas lides, en esas luchas, él iba caminando y entonces veía detrás de él 4 huellas van quedando. Las 2 de él, las 2 de Cristo. Pero curiosamente e inexplicablemente e irracionalmente e ilógicamente, él notaba que cada vez que él estaba en sus aflicciones más agudas, más fuertes, él miraba para atrás y solo veía 2 huellas. Y le pareciera a él que el Señor lo abandonaba, que el Señor le daba las espaldas, que el Señor lo dejaba caminar solo, exactamente en los momentos más difíciles cuando él más lo necesitaba. Y él le planta su queja suplicante al Señor y dice, Señor, pero no te entiendo, porque precisamente cuando necesito que más me acompañes en estos vaivenes de la vida, yo veo solo 2 huellas. Y la respuesta del Señor no se hizo esperar y le dijo, cuando estás en ese estado de aflicción y miras hacia atrás, solo ves 2 huellas porque son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Por eso no ves 4 huellas, van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo quedan 2 huellas que son de Cristo dibujadas en la arena. Este título es una paradoja, es un contrasentido, porque en realidad la voz de Dios nunca deja, por así decirlo, de hablar. Aun cuando Dios guarda silencio, está hablando. Aun cuando Dios guarda silencio y está hablando. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en esos niveles de preocupación y ocupación, de aflicción, de pena, tristeza y dolor, nosotros cerramos el oído porque solo lo inclinamos hacia los fuertes ruidos que nuestros temores y ansiedades nos llaman poderosamente la atención. Habacuc le dice al Señor en el versículo 13 del capítulo 1, ¿por qué callas? ¿Por qué guardas silencio? No me des la callada por respuesta, porque yo necesito oír tu voz. Era inminente. Nabucodonosor venía arrasando con todos los imperios. El imperio asirio ya estaba en una etapa decadente. Venía a tomar a Judá y a Benjamín, a Jerusalén. Y Dios lo que hace es responder, y esto es otra cosa que muchas veces Dios nos responde, pero la respuesta que Dios nos da no nos gusta y a nosotros nos pareciera que no es una respuesta. Nosotros creemos que Dios solo responde cuando dice sí. Nosotros parece que no nos sabemos el corito. Cuando oro a veces Dios dice sí. Cuando oro a veces Dios dice Cuando oro, a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, pero Dios siempre contesta la oración. Ay de ti, ay de mí, si Dios no diera un sí en toda nuestra plegaria, porque se diría de nosotros lo mismo de Israel. Y Dios le dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Esa guianza implorante en el alma del Espíritu Santo que en contacto con el Padre, con intercesión del Hijo, ahí las 3 personas de la divinidad, el Padre escuchando, el Hijo que es el mediador y el Espíritu Santo intercediendo, es lo que hace nuestras oraciones perfectas. Pero Dios siempre habla. Lo que no hay siempre es un oído dispuesto, alerta. Un oído, como dice la Biblia en Proverbios, inclina tu oído a oír mis palabras. Oye, oh Israel, óyeme. Así que esta mañana lo que yo pretendo, como hemos explicado ya del contexto general, histórico, el contexto inmediato, el contexto de la historia de este libro de Habacuc, lo que pretendo es coger la verdad central del texto, que es Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay un teólogo alemán
que él acuñó una frase que se llama la teodicea. Esa es una palabra compuesta de teo, que es Dios, y dice es una palabra griega para justicia. Una de las cosas que la filosofía intenta explicar es la relación con los atributos de Dios. Ver un Dios santo, puro, justo, soberano, fiel, amante, bondadoso, misericordioso, actuando en un mundo de injusticia donde los suyos tratan de andar con integridad, y mucha gente que vive en maldad hace muchas injusticias sobre los cristianos, y parece que Dios queda en silencio. Nuestra mentalidad es: hice lo bueno, Dios me recompensa; hice lo malo, Dios me castiga. Nuestra mentalidad es en blanco y negro. Nosotros creemos que así actúa el cielo. Y el cielo, en sus procederes, en sus arcanos, o sea, en sus secretos, en sus planes, en sus decretos, en sus caminos y pensamientos que sobrepujan, sobrepasan, va mucho más allá que los pequeños planes que tú tienes para tu vida, que es una familia, que es un trabajo, que es un título. El cielo, en sus planes eternos, que ha trazado todos los planes de la historia del mundo, ver las ruedas del mundo correr dócilmente por las huellas que el sendero divino le ha trazado. Nosotros queremos que el cielo condescienda a nuestro y nos conceda lo que nosotros queremos, sin saber que nosotros somos parte de un plan mayor, de un plan superior. Y por eso Job no puede entender la tierra, la disputa que se está dando en el cielo. Job no lo puede entender. Él solo sabe que la aflicción tocó su puerta y que él quiere que el dolor huya de su hogar. Él no lo puede entender. Exactamente nos pasa igual. Y cuando Dios sigue permitiendo que esas aflicciones estén tocando nuestras puertas, si tocan nuestros hijos, si tocan nuestra salud, si tocan nuestra economía, si tocan nuestras casas, nosotros sentimos que el cielo está en silencio, como dice Apocalipsis, que hubo un silencio en el cielo de media hora. Usted sabe que algunos teólogos muy socorridos dicen que en el cielo no va a haber mujeres. Eso no es como discriminación. Eso es discriminación. Y eso se lo inventó un machista, pues. En el cielo no va a haber mujeres. Sí, muchas más que hombres. Lo difícil es de conciliar en la teodicea de Dios ahora, como en el cielo va a haber mujeres y va a haber media hora sin que nadie hable. Esa es la parte más difícil. Un hermano me dijo: sí, pastor, yo tengo la solución teológica correcta a ese problema. Van a haber mujeres y ese silencio se va a dar. Dice: nosotros vamos a llegar primero al cielo media hora antes, y entonces media hora después llegan todas las mujeres y se cumplió el versículo y las mujeres están en el cielo y nosotros también. Eso me parece sabio. Eso me parece muy sabio. ¿Cómo yo puedo, cómo Dios me explica a mí, cómo Dios me puede argumentar a mí que Él es justo, Él me ama, Él es poderoso, Él es sabio, Él es bueno, y Él está permitiendo que gente que no le ama, que no le respeta, que no le obedece, que no es justo, que es impío, que es incrédulo, hagan tantas maldades sobre mí, y Dios se queda indiferente, displicente, apático, dejado, frío, frívolo? Y ahí es donde muchos santos se han oscurecido en su vida cristiana. Si no, pregúnteselo a Job, que en un momento dijo: pero yo quiero ir al cielo y ver a Dios cara a cara y darle mi queja, porque esto no es justo. Si no, pregúnteselo a Asaf, en el Salmo 73, verso 2 y verso 3. Léalo conmigo. ¿Qué le pasó a este gran hombre, Asaf? Por poco se desliza, por poco sus pies resbalan, por poco se va de la fe, por poco se desanima, por poco se desalienta, porque yo no entiendo por qué el cielo hace esto, o por lo menos lo permite. Dice él en Salmo 73, 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, oh Asaf. ¿Y qué te pasó que te ibas a deslizar de tu fe y de tu amor a Dios? Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. De hecho, si usted leyera el Salmo completo, él dice que los impíos dicen en el versículo 11: Dios no sabe lo que yo hago. Hay algunos que dicen: Dios en el cielo y yo en la tierra.
como que dice, Dios manda allá. Los fatalistas que dicen que Dios creó este mundo y lo abandonó a su suerte. Y aquí dice él, y dicen, y hay conocimiento en el Altísimo, versículo 11, y dicen el 12, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice él, llega a la conclusión, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Ser justo, ser puro, ser bueno, ser honesto, ser íntegro, ser fiel, no vale la pena. A esa conclusión y a eso que él se refiere, por poco resbalo y me deslizo. Eso le pasó a Juan el Bautista, cuando después de haber afirmado de manera categórica que Cristo era el Cordero del mundo, a quien yo viera descender el Espíritu en forma de paloma, y después manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Cristo, ¿tú eres el Mesías o debemos esperar a otro? ¿Y sabe por qué? Porque el cielo estaba guardando aparente silencio. Y no es posible, humanamente hablando, que el cielo guarde silencio y que el alma humana no se turbe. Sin embargo, debo decir que la razón verdadera por la cual nuestras almas se turban cuando Dios aparentemente guarda silencio es por nuestra incredulidad. Porque si nosotros conocemos el carácter de Dios, la inmutabilidad de Dios, la veracidad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisapiencia de Dios, nosotros sabemos que ciertamente siempre hay propósito en Dios. Nosotros sabemos que ciertamente Dios no dejará nunca caído al justo y que Él lo pueda dejar y abandonar. Pero nuestra débil fe o nuestra incredulidad es la que nos hace abrazar en el alma pensamiento como que el cielo permite mi derrota y que está guardando silencio cuando Él debería salir a defenderme, mostrando así su paternidad responsable, su fidelidad, su amor y su bondad. Es nuestra incredulidad la que nos hace pensar así. Y ese pecado de incredulidad es uno de los pecados más groseros que pueden existir. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? El pecado de no creerle a Dios, de dudar de Dios, es el pecado más grosero que puede existir. Los pecados no tienen ni tamaño, ni olor, ni color, ni sabor, ni grado. Los progresistas, la ONU, nombró a una mujer colombiana para que hiciera una investigación en Latinoamérica sobre cuáles son las dificultades que va a obtener en el camino el hecho de que se acepte la homosexualidad, la bisexualidad, como una práctica normal. La conclusión a que llegó la investigadora es que los cristianos somos el mayor obstáculo que esa práctica aberrante puede encontrar. Y ella sostiene que como los cristianos decimos que la homosexualidad es malo, nosotros entonces nos oponemos a ella. Pero nosotros no nos oponemos a la homosexualidad por antojo nuestro. Nosotros también nos oponemos a la mentira, al engaño, al robo, a que un esposo maltrate a su esposa o a sus hijos, a la infidelidad. Nosotros nos oponemos a la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, borrachera, homicidio. El cristianismo está opuesto a todo pecado, no a la homosexualidad. Pero ellos quieren, astuta y diabólicamente, poner el foco de la atención en eso como si nosotros somos homofóbicos. Y nuestra gran fobia, somos adversos, es contra el homosexualismo. No, la iglesia predica lo mismo sobre la mentira, sobre el robo, sobre el engaño, sobre el orgullo, la soberbia, el egocentrismo, la idolatría, todo tipo de pecado. A esperar, esa palabra que usa Habacuc o que está en el idioma hebreo es una palabra muy interesante porque esa palabra en el hebreo es matsur o maset. La idea que involucra esa palabra en el original es cuando usted toma una resolución en el alma, en el corazón,
de afirmarse sobre algo, de descansar sobre algo, de tirar su peso sobre algo. Y la idea es que en ese tiempo hay aflicción, hay dolor, hay dificultad, hay pena, hay cuestionante, hay angustia, hay interrogativa, hay de todo. Pero usted decide, yo voy a esperar a Dios. Esa palabra matzet o masur, esa palabra hebrea da la idea de alguien que tomó una resolución, decisión, determinación que ya no la va a mover. A menos que se dé la condicionante que él espera para cambiar de posición. Significa que usted se para como un soldado en un punto que usted no piensa abandonar. Habacuc dijo, yo voy a plantarme. De hecho, esa palabra aparece 2 veces más. Aparece también en el libro de los Salmos, en el capítulo 31, en el versículo 2. Aparece en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y es la misma idea. Gente que está en aflicción, gente que está en problemas, gente que está en dolor, gente que tiene preguntas para Dios que todavía no tiene respuesta. Pero hay una resolución. Yo me voy a afirmar. Es como poner un terreno firme. Es como cuando un constructor o constructora examina su suelo, hace un estudio de suelo, ve qué tan factible es el suelo para la construcción que quiere hacer, ve los elementos del terreno, si es arcilloso, si es rocoso, porque está buscando un terreno firme, sólido, sobre el cual construir. Habacuc dijo, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a confiar, voy a hacer de Él mi fortaleza. No me importa lo que suceda, no me importa lo que ocurra. Yo voy a estar sobre mi guarda. Y hasta que Dios no me responda tocante a mi petición, yo me voy a afirmar en esperar en Él. En vez de cuestionarlo, en vez de dudar de Él, en vez de ser incrédulo de Él, yo tengo un noble sostén. Yo tengo una fortaleza de los siglos. Yo tengo un cimiento sobre el cual esperar, construir. Y yo voy a esperar que Dios venga, me conteste. Es como lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego al rey. Sepa, oh rey, que nosotros realmente no vamos a postrarnos frente a tu estatua, porque el Dios al cual servimos nos puede librar. Pero aun si Él no nos libra, no vamos a postrarnos. Eso es pararse sobre la roca. Esta palabra es la que Cristo le dijo a Pedro cuando le arengaba para que huyera de la cruz. Él dijo, la copa que me dio mi Padre no la he de beber. Se paró sobre el fundamento del mandato, de la promesa, de la palabra, de la advertencia divina. Aquí la idea es, en esa palabra, en maset o masur, es la idea exactamente de lo que dice la Biblia que le dijo Pedro a los gobernantes cuando le querían impedir predicar la palabra. Él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, si no, hagan lo que ustedes quieran. Es la palabra de Cristo en Getsemaní, cuando en rogativa petición, sudando grandes gotas de sangre, Él finalmente declara al cielo la resolución de su alma y le dice a su Padre, mas no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer en momentos de dificultad. Tomar la resolución, la determinación, bajo la firme convicción, bajo la convicción del parámetro del carácter fiel de Dios, inmutable de Dios, bajo las promesas que nunca faltarán. Tomamos una resolución, una determinación, una afirmación con el cual no tenemos marcha atrás. Como le dijo Napoleón Bonaparte a uno de sus generales consejeros, cuando ellos atacaron en 3 embarcaciones y el pueblo atacado por ellos le estaba venciendo, los soldados de Napoleón estaban cayendo por cientos, y le dice ese general a Napoleón Bonaparte, mi señor, yo le aconsejo que toque la trompeta de retirada. Y el Napoleón Bonaparte agarró tres dinamitas y se la puso en la mano al general y le dijo, ve y dinamita los 3 barcos en que llegamos aquí, el que se quiera devolver, que se devuelva nadando. ¿Usted recuerda Pena del Soldado de la historia dominicana? Que toque la trompeta de retirada cuando los ejércitos estén listos para la batalla. ¿Te recuerda? Asimismo, Maset o Masur es una resolución confiando en Dios, descansando en Dios, mirando a Dios, viendo a Dios, fiando en Dios,
tirándonos sobre su promesa, no sobre lo que tú sientes. Los sentimientos nunca son un fundamento sólido para basar nuestras decisiones en la vida. Aquí nosotros podemos ver que Habacuc dijo, yo voy a esperar, yo voy a confiar, yo voy a firmar mis pies sobre este sólido fundamento. Quiero atacar el texto ahora directo de Habacuc 2.4. ¿Qué dice Habacuc 2.4? Que es la verdad central de este libro. Él dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto nos presenta una gran contradicción en dos visiones para la vida. Este texto pone en posiciones opuestas, no diferentes, ¿cómo es que yo voy a vivir mi vida? ¿Cuál va a ser la política, la filosofía, los valores, la cosmovisión, los criterios? ¿Cuál va a ser mi norte? ¿Hacia qué norte yo voy a enfilar los cañones de mi vida? Este texto nos dice que tú puedes o irte en dirección este o oeste, que vas por el naciente o por el poniente, que tú vas a tomar una guía para tu vida y que tú vas a basar tus decisiones, tu felicidad, tu seguridad, tu dignidad, tu alegría, tus valores, lo que tú quieres de la vida. ¿En qué fundamento vas a construir? ¿Sobre qué base te vas a apoyar para educar a tus hijos? Para trabajar, para vestir, para hablar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar recursos? ¿Cuáles son los medios con los que tú cuentas para ir por los vaivenes de la vida cuando sopla irá la tempestad en la barquilla de tu alma? Este texto nos enseña que nosotros vamos a escoger uno de dos caminos, que usted no puede ir por los dos caminos. No, usted no puede ser un cristiano y vivir como un mundano. Eso no es posible. Usted es un inútil, tonto, engañado. Usted no puede tomar la mano de Dios y la mano del diablo y ir por la vida meciéndose entre las dos manos. Eso no es posible. Usted no puede ser un cristiano según tus pareceres. Eso no es posible. Usted no puede ser una gente fiel según Dios bajo tus parámetros y criterios. Eso no es posible. Ahora pues, temed a Dios y servirle con integridad. Por completo desechad a los dioses de Baal. Y si mal os parece servir, escogeos hoy a quien sirváis. Cristo no aceptó la dubitación de mucha gente. Hay gente que quiere estar bien con Dios y bien con el diablo. Ellos se parecen a aquel niño en la escuela dominical. La maestra está hablando de cuando Lázaro, el texto de Lázaro, y ella explica cómo el rico se dio banquete, deleite, placeres en esta vida, pero cómo después fue llevado a un lugar de tormento, y cómo Lázaro después, aunque tuvo aquí carencia, confió en el Señor, fue a un lugar de gozo y regocijo y paz eterna. Y la maestra, en una aplicación sabia, le dice a los niños, ¿cuál de los dos ustedes quieren ser? ¿El rico o Lázaro? Y un niño que parecía que era sabio de más dijo, todos decían, Lázaro, 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 porque tiene lo mejor al final. El Señor guardó el mejor vino para último. Y ese niñito, todo el mundo hablando, y él se queda con la mano levantada. La maestra la ve y le dice, ¿tú tienes algo diferente que decir? Y dice, sí, yo quiero ser el rico en esta vida y Lázaro en la otra. Oh, es verdad. ¿Sabe qué? Impossible. Aquí se definen los caminos. No me digas que tú le vas a hacer hora santa a tu muerto, porque no hay luz después de la muerte. Hay luz aquí, de este lado de la eternidad. No me digas, los evangélicos, tristemente, ahora cada 9 días, algunos lo ponen cada 9 días, de que quieren hacer un culto memorial. Una burda repetición del catolicismo, de los 9 días y de la oración y qué sé yo qué. No, pero nosotros hacemos nuestra versión evangélica.
La Biblia dice que como cae el palo, así queda. No hay nada que hacer por nuestros muertos. Hágalo mientras está vivo. Hágalo mientras está vivo. Ahora es que usted necesita ir con su mamá y estar con ella y darle. Ahora es que usted necesita honrar a su viejo. Ahora es que usted necesita apoyar a un amigo o una amiga que está sufriendo. Ahora es que usted necesita apoyar a un hermano. No me traigan flores a las tumbas. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Así es que aquí encontramos ahora dos estilos de vida. O tú eres orgulloso o soberbio y basas tu vida en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en lo que tú quieres, en tu religión, en tu forma de ver la vida, en tu forma de criar a tus hijos, en tu forma de trabajar, en tu forma de conducirte, en tu cosmovisión, en tu política, en tus valores, en tus principios, o sencillamente crea lo que Dios dice y te apoyas en él. Habacuc, el Señor, para contestarle a Habacuc, toma 5 ayes en este capítulo 2. En esos 5 ayes, Él da una descripción de qué es ser alguien que se enorgullece, orgulloso, soberbio, altanero, bribón, autosuficiente, sabio en su propia opinión. Y Él dice 5 pecados que van a cometer Babilonia cuando venga y lo cautive a ellos, que ellos también lo estaban cometiendo. Con su espada de 2 filos, el Señor estaba cortando hacia Judá y Benjamín, que se habían apartado de Él. Trae a los babilonios para disciplinar a su pueblo. Y ahora el Señor da 5 ayes. El ay es un lamento que se expresa por un dolor, por un sufrimiento, pero cuando Dios lo usa, cuando salen de los labios de Dios, los ayes o lamentos son un lamento del cielo, porque van a traer un juicio irrevocable a la tierra que nada ni nadie ya lo podrá impedir. Y el Señor le da 5 ayes. Si usted lo ve conmigo, capítulo 2, versículos 6 y 7, tenemos el primer ay. Dice capítulo 2, versículo 6: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Y dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo habían de acumular sobre sí prenda tras prenda? Y el primer ay, el Señor habla de esas prácticas económicas corruptas e impías que tenemos muchos seres humanos para lograr nuestro bienestar económico en la vida. Sí, pero salgamos de Babilonia, de los jardines colgantes de Francia, no vayamos a Tagamandapio, lleguemos a la Romana, porque todos ustedes y yo somos trabajadores y nosotros podemos tener la tentación a obtener algún tipo de ganancia ilegítimamente en nuestro trabajo. Dios lo ve. Sí, cuando te quedas con el jornal de un trabajador injustamente, Dios lo ve. Sí, cuando hablas una mentira para ganar un negocio, Dios lo ve. Este ay está para aquellos que quieren acumular riquezas de manera engañifa, de manera engañosa, como bufón, mentiroso, corrupto. El segundo ay, yo tengo un ay del tiempo que me hace ir por los ayes de manera acelerada. Lo encontramos en el versículo 9, el versículo 11, está el segundo ay. Dice el versículo 9: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mar. Yo necesito explicar de esto de manera muy sencilla, porque el texto es sencillo. Padres, jóvenes, hermanos, damas, caballeros, amigo, amiga, señor, señora, por asegurar tu futuro y el de los tuyos, cosa que no es mala, todo es bueno si se hace en justa medida y razón. No comiences a buscar ganancias tratando de poner tu nido más alto para que cuando venga el viento de la adversidad tú estés bien elevado sin ser tocado. No seas tentado a buscar ganancia en tu trabajo de manera incorrecta.
No crea que tener cierto cúmulo de riqueza material te dan garantía para que tu felicidad, tu seguridad y tu dignidad en la vida estén asegurados. Eso es orgullo. ¿Sabe por qué es orgullo hacer riquezas injustas? ¿Sabe por qué es orgullo pensar que cuando yo tenga cierto cúmulo de riqueza yo estoy asegurado? Porque eso es creer que las riquezas te dan seguridad en la vida, y el único que puede dar seguridad, felicidad y dignidad es Dios. Y buscar fuera de Él lo que solo Él tiene y puede dar es orgullo. Toda cosa que yo pretenda que me dé felicidad, seguridad, dignidad, dicha, bienestar fuera de Dios, ¿sabe qué es? Orgullo. El tercer ay, nosotros lo encontramos en el versículo 12. Estoy con estos ay explicando qué significa aquel cuya alma no es recta se enorgullece, porque él lo contesta con estos ayes. El tercer ay está en el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Asiria, Babilonia, Egipto, el imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, han hecho sus grandes imperios bajo grandes injusticias. Sobre los huesos de los cadáveres ellos han hecho sus nuevas ciudades y sus grandes torres. Y Habacuc dice: Señor, ¿qué va a pasar con el justo? ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con la verdad? Y Dios le dice: yo lo vi. Él le dice a las 7 iglesias que están en Apocalipsis en el Asia Menor: yo conozco tus obras. Déjame darte un consuelo. No importa que hayas hecho lo bueno, lo correcto, lo justo, agradando a Dios, y el resultado aparentemente es malo. ¿Usted no le ha pasado eso? Y ahí es que uno dice: no, esto no vale la pena. Yo he contado a algunos de ustedes, a mí me invitaban por varios años a una iglesia en Estados Unidos a una conferencia, y un hermano quiso agradarme. Me pregunta que cuál es mi carne, un hermano mexicano. Me dice: pastor, ¿cuál es su carne preferida? Yo le digo el tipo de carne. Él no me dijo nada, pero para el año siguiente, que me volvieron a invitar, él me guardó un animal de eso completo. Y me dijo: mire, esto es para que coma mucho ahora y para que se lo lleven a la casa donde usted va a estar, para que durante la semana esté comiendo eso. Y yo: wow. Y entonces, pero esa que él preparó, al tener hábitos alimenticios muy diferentes, estaba incomible. Yo tuve al vomitar 3 veces. Usted puede querer hacer el bien, y a veces los resultados no son así. Padre, no se desanimen de hacer el bien con sus hijos, aunque sus hijos no los respeten ni no le agradezcan. Dios lo ve. Dios lo ve. En tu trabajo, aunque pareciera que a otros que se esfuerzan menos, que se entregan menos, son recompensados y son inclusive ascendidos, hazlo como para Dios y no para los hombres, porque recuerda que siempre se hará así como aquel hombre cuya honra de ser rey. Dios te ve. Si te acusan injustamente y tú sabes, no te inmutes. Ves por la vida seguro de a quién amas, a quién sirve, por qué lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, dónde lo hace y cuándo lo hace. ¿Por qué? Porque Dios te ve. Sus ojos. Yo estaba pasando por un poco de esto que estoy predicando, y el domingo del Día del Padre, Dios en su... Yo le decía a mi esposa: ven a ver, llamo a mi esposa en la habitación y le digo: ven a ver qué sentido del humor tiene Dios.
habían hecho una harina para el perro nuestro para comer. El perro no la quiso ni la topó. Y yo le digo a mi esposa, ven a ver el sentido del humor de Dios. El perro no la tocó, la harina tenía como 2 días en el patio. Y cuando yo veo ahí como 12 pajaritos comiéndose la harina, así, rebajándolo como si fuera una obra de arte, así, lo iban así bordeando. Y yo digo, wow, qué sentido del humor. Cuando Dios dice que Él le provee a los pájaros, le tuvo que dar inapetencia al perro, para que el perro no quisiera la harina, para Él proveerle ese día a los pájaros. Qué sentido del humor tiene Dios tan maravilloso. Entonces, el Día de los Padres, una hermana tuvo una deferencia muy grande conmigo, desde Estados Unidos. Ella mandó a preparar algo para mí. Un desayuno muy especial, una cosa extraordinaria, y entre ellos incluyó un cuadrito en el desayuno de Hebreos capítulo 6, versículo 10. Ese texto dice: porque Dios no es injusto para olvidar el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese texto fue un bálsamo para mi alma. E inclusive puedo decir que mi esposa y yo, que estamos ayunando por mucho tiempo, por motivos que ustedes saben, que no tengo que desvelar una vez más, mi esposa me había preguntado antes, porque sabía que tenía una afección física, ¿tú vas a desayunar? Yo dije, no, voy a ayunar otra vez. Pero 20 minutos después llega el desayuno, y entonces ella me dice, ¿vas a desayunar? Yo digo, sí. Y entonces nos sentamos en la cama y comenzamos a dar gracias a Dios por el desayuno. Y entonces en mi oración yo le digo al Señor, Señor, te invito a desayunar conmigo y con mi esposa, porque hoy me lo voy a comer. Y le digo al Señor, y yo no voy a hacer como David, yo voy a hacer lo contrario de lo que hizo David. Le picó a mi esposa la intriga, que porque yo decía en la oración que voy a hacer lo contrario de lo que hizo David. Usted recuerda que David una vez le dio un antojo de mujer embarazada, de quería agua del pozo que estaba en Belén. Pero el pozo que estaba en Belén estaba bajo el cautiverio de enemigos. 3 generales de él que oyeron eso, se armaron y fueron al pozo, pelearon y le trajeron agua a David. Y cuando se la pasan a David, David lo que hizo fue que la botó. Él dijo que él no se iba a tomar una agua en la cual 3 de sus mejores hombres pusieron su vida en peligro. Y yo le dije, Señor, este sacrificio que hizo esta hermana de mandar a hacer esto de allá, yo voy a hacer lo contrario de lo que hizo David. David botó el agua, yo me voy a comer el desayuno. Así es que Dios te ve. Ahí están los ayes. El último de los ayes, por el tiempo, véanlo en el versículo 19. Versículo 19 dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahí está hablando de idolatría, de gente que ven un cuadro y le rezan ese cuadro, que hacen una cruz y le rezan esa cruz. Hay un ay para los idólatras aquí. Yo quiero, en los pocos minutos que me quedan, dar la parte positiva de qué significa mas el justo por la fe vivirá. Estaba explicando con esos ayes qué significa que el que no tiene alma recta se enorgullece. Cada cosa que usted hace sin Dios, que no es por causa de Dios, por amor a Dios, es un heno, una hojarasca que cuando venga el fuego del juicio de Dios se va a quemar, no pasará el juicio. Ahora, ¿qué quiere decir Habacuc cuando dice mas el justo, que significa pero, contrario al orgulloso, que se basa una vida sin Dios, deseos sin Dios, gloria sin Dios, provisión sin Dios, camino sin Dios, familia sin Dios, trabajo sin Dios, meta sin Dios, orgullo, soberbia, todo lo que saca a Dios, al que te sustenta, al que hace que tu corazón lata y Él puede detenerlo, es orgullo y soberbia de la peor clase. Ahora, en contraposición al orgulloso que no toma en cuenta a Dios, el justo vivirá por fe. Esta verdad, Martín Lutero se asió de ella y tocó tan fuerte los muros de la Iglesia Católica, que habían construido una muralla inexpugnable en cuanto a una falsedad de doctrina, y Martín Lutero golpeó tan fuerte en lo que se llama la Reforma Protestante, que desde ahí
la verdad que estaba secuestrada en parte, irrumpió en un faro de luz que ha alumbrado hasta nuestros días. Esta verdad es la esencia misma del cristianismo. Esta verdad es la esencia misma de la salvación de los pecadores. Esta verdad es la esencia de cómo alguien puede llegar a ser justo para con Dios y cómo puede, luego de ser justo para con Dios, vivir como un justo delante de Dios. 3 versículos en el Nuevo Testamento. Voy a ser ligero. Romanos 1:17, lo cité al final del sermón pasado. Necesito recitarlo. No porque lo voy a decir como un poema, sino que lo voy a volver a decir. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo? Por fe. ¿Notó eso? Por fe. ¿Y qué más? ¿Y? ¿Cómo así? Y aquí viene la palabra, como está escrito, citando a Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo por fe y para fe? Bueno, ¿qué eran las 3 cosas que le preocupaban a Habacuc? El justo, la ley y la justicia. Todo eso tiene que ver con justicia, correcto, justo. Y Dios salen de sus labios esta palabra inmemorable que deben repercutir en las mentes, almas, corazones, voluntades, emociones, sentimientos, conciencia de todos los cristianos en todas las épocas, para siempre jamás. ¿Cuál? La única forma en que un pecador puede alcanzar justicia delante de Dios es por la fe en Cristo. No hay otro modo, no hay otra manera de que Dios te pueda ver como un justo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios un justo es alguien que siempre hace lo bueno y que nunca hace lo malo. Ese ser humano no existe, salvo Cristo. ¿Cómo es la única manera entonces en que Dios puede llevarme a ser justo? Dios lo hace cuando yo pongo mi fe en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, a favor tuyo y mío. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de que un pecador alcance justicia delante de Dios que no sea por la fe en Cristo. Pero no solo eso. Decía Spurgeon que el justo por la fe vivirá es el mayor matapecado que hay en la tierra. Y que la fe es la raíz de la santidad. La única manera, el único medio, la única forma en que un pecador como tú y yo, salvado por gracia, podemos vivir de manera justa, santa, piadosa, podemos vivir de manera correctamente, ¿sabe cómo es? En un ejercicio completo de fe. No hay manera de ser fiel a tu esposa, a tu esposo en tu trabajo, de contener tu avaricia, codicia, mi maldad, tu orgullo, que no sea echando mano por la fe de la promesa divina, haciéndonos de ella, agarrándonos a ella, aferrándonos a ella, pegándonos a ella. Es por la fe que recibimos poder del Espíritu Santo para ser fiel, sabiduría del Espíritu Santo. Por la fe tenemos dominio propio, tenemos valentía, resolución, tenemos gana, anhelo, esperanza, valor, convicción, motivación, por la fe, creyéndole a Dios, a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Así que cuando Dios le contesta a Habacuc, le está dando el fundamento más sólido para que cada creyente en cada época, en cada tiempo, en cada prueba, en cada dificultad, no importa lo que sea, tenga un fundamento sólido sobre el cual pararse para sostenerse cuando sople airada tempestad. Es por la fe, únicamente por la fe, nada más por la fe, expresamente por la fe que nosotros podemos alcanzar la justicia y vivir como justos. Por eso dice el texto, por la fe y para fe. Por alcanzo a ser justificado, para alcanzo a vivir como justo. No hay manera. Termino con Hebreos 10:38. Termino con Hebreos 10:38. Leo desde el 35. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que es fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, es por la fe en los momentos difíciles donde recibimos fuerzas de nuestras debilidades. Es confiando en las promesas de Dios donde recibimos luz y esperanza en nuestros vaivenes. Es por la confianza firme en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, donde nosotros recibimos dominio propio, valentía, esperanza, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Es la fe el medio por excelencia provisto para que los santos pudiésemos alcanzar la justicia y podamos vivir como justos. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor les bendiga.